Buenos días, mi nombre es Mayra Galeano y les voy a presentar números índices. Acá tenemos nuestro índice de lo que vamos a hablar. El primero es que es un número índice. Esta es una medida estadística que recoge la evolución relativa en el periodo T de una magnitud económica, es decir, de precios, producciones de un conjunto de bienes o productos, y nos permite comparar esta magnitud económica en una zona geográfica con respecto a una zona de referencia, por ejemplo, en Colombia, de Latinoamérica. ¿Qué son los números índices simples y cómo se clasifican? Estos recogen la evolución del precio, la cantidad o el valor de un único bien y producto. Generalmente se multiplica por 100 y se lee en porcentaje. Esta es nuestra fórmula. Por ejemplo, queremos saber el precio en un año T, el precio base por 100. ¿Qué es un periodo base y cómo se selecciona? Este periodo base es la situación inicial en la que se parte en la elaboración de números índices, en tanto la situación se compara o se denomina con un periodo actual o un periodo corriente. De manera que la elaboración de los índices con año base permite hacer comparaciones de una situación de un año base, que en este caso tenemos en el año 95 al 2015. Entonces lo que hacemos es saber cuánto ha variado entre el 95 y el 2015. ¿Qué es y cómo se clasifican los precios índices y registre las fórmulas? Entonces acá tenemos diferentes opciones. Entonces tenemos el índice de precios al consumidor, que expresa la evolución de los precios en la cesta de bienes y servicios, el índice de precios del consumo armonizado, que también pues es parecido al índice de precios del consumidor, pero este se calcula a partir de la cesta de bienes y servicios común en todos los países de la zona. El deflactor del PIB es otra forma de calcular el incremento de los precios, es decir, la inflación mediante el coeficiente entre el PIB nominal y el PIB real. El índice de precios industriales, que mide la variación de los precios industriales excluyendo la construcción, y el de los agricultores, que mide obviamente el sector agrícola. ¿Cómo se clasifican? Acá tenemos unas fórmulas, tenemos unos ejemplos, perdón. Entonces estamos viendo la variación del IPC. Tenemos cuánto ha variado de manera mensual aproximadamente, cuánto llevamos en el año corrido al mes de octubre y cuánto ha sido la variación anual o cuánto se proyecta que va a ser la variación anual del 21 al 22, que estamos hablando de un 12%. Y aquí tenemos pues obviamente unos índices del productor y del consumidor. ¿Cuál es el índice de precios y cómo lo utiliza el DANE? Entonces, el índice de precios principal es el IPC. Esta es una medida del cambio de variación de los precios de los bienes y servicios representativos en el consumo de los hogares del país, conocido como la canasta familiar. Esta se define a partir de una encuesta que se realiza a los hogares y se realiza cada 10 años. ¿Para qué nos sirve? Para medir los cambios de los precios y servicios que conforman la canasta y con esto los periodos de inflación. Y también nos sirve para comparar la economía colombiana con la de otros países y entender la evolución de la situación económica del país. ¿Cómo lo calculamos? El IPC, el DANE lo calcula, registra el precio de los 443 artículos que tienen de canasta familiar. Incluye tiendas de barrio, supermercados, plazas y todo eso. Una vez registran estos cambios en el precio, si suben o bajan para cada artículo en la canasta de bienes y servicios, se calcula esa variación entre un periodo de tiempo y otro. Los cambios base. Si queremos pasar el índice de una base 0 a una base T, se dividen los valores de los índices a la antigua base por el valor dicho índice para el año de la nueva base. Por ejemplo, para el año anterior T resulta AT resulta siendo el coeficiente del enlace. Ejemplo, supongamos que estamos en un periodo refiriéndose al PIB, a precios constantes. Entonces, se estaba tomando como base el año 2007, pero en el 2017 decidió cambiarse la base por el año 2016. Entonces, estamos cambiando nuestra base del 2007 al 2016. Lo anterior quiere decir que en el 2008, para calcular el crecimiento del PIB, se consideraban los precios del 2007. Así, la variación reflejaba solo el aumento de la producción, más no la cotización de las mercancías. ¿Cómo se realizan los cambios en la base? Entonces, supongamos que estamos refiriéndonos al PIB a precios constantes, es lo que estábamos ahorita hablando, pasamos del 2007 al 2016. Aquí tenemos obviamente nuestro ejemplo, los años, el precio, las cantidades, la producción y la variación. Acá tenemos la evolución de los índices de cantidades, estudian la evolución de la producción o del consumo, tenemos índices simples, que sea la cantidad de un bien, esta es nuestra fórmula, índices complejos, que sean el precio y la cantidad del bien en el periodo, tenemos los índices complejos sin ponderar, esta es nuestra fórmula de este índice, media aritmética de los índices simples, y esta es nuestra fórmula del índice complejo de media. Y tenemos los índices ponderados, que tenemos acá también nuestra fórmula. La compra del poder del dinero o el poder adquisitivo que llamamos se determina a través del análisis del valor real del dinero.
Es decir, si hoy puedo comprar un determinado bien a una determinada cantidad de dinero y con el correr del tiempo ese dinero ya no me va a alcanzar para el mismo bien, es porque mi poder adquisitivo ha disminuido. Acá tenemos nuestra fórmula donde estábamos hablando de la tasa de cambio, los periodos y la estimación futura. Por ejemplo, Miguel tiene un sueldo de 1.000 pesos y gasta en su cesta familiar la compra de 200. Si en Colombia su país sufre una inflación, provoca una subida de precios, con la misma cesta que compraba antes ya no la adquiere a 200 sino 230 pesos. Con el sueldo ahora este podrá adquirir muchos menos productos y sigue gastando 200 pesos, tiene que gastar ahora más. Otra alternativa es aumentar esa cantidad, llevarla de los 200 a los 230 pesos. ¿Cómo se calcula el porcentaje de desvalorización del dinero? Una devaluación es la reducción deliberada del valor de la moneda. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, el peso colombiano es el cuarto más devaluado según el índice Big Mac, que es el muy conocido, el índice de las hamburguesas de McDonald's. Aquí tenemos cómo estamos en un 40% de devaluación. Supongamos que el país tiene, acá tenemos nuestro ejemplo de cómo hace esa pérdida del valor adquisitivo. Entonces tenemos una variación entre el tipo de cambio de hoy y el tipo de cambio del anterior. Y acá vamos a ver cuánto se ha perdido nuestra moneda. Fórmulas acá para la deflactación consiste en eliminar el efecto que los cambios de los precios tienen sobre una serie temporal de valores, permitiendo así comparar sus variables en diferentes tiempos momentos del tiempo. Aquí tenemos nuestra fórmula para la deflactación. Tenemos un ejemplo de cómo se ha ido disminuyendo a través del tiempo del 2005 al 2019, al 2009. Muchas gracias.